Hola, buenas tardes, bienvenidos al seminario Historia y Libertad. Para aquellos que no me conocen, soy Alejandro Gómez, un poco el coordinador de estas charlas que solemos tener algunos miércoles por mes, a veces son miércoles seguidos, a veces son miércoles salteados, etcétera. Pero estamos iniciando, si no me equivoco, el séptimo año de estos seminarios y hoy tenemos la suerte de contar con Karina Mariani, una amiga que comparte las ideas de la libertad, que ya nos ha visitado en otra oportunidad para hablarnos de Clara Campoamor. Siempre me acuerdo de esa charla tan interesante, una feminista o mujer que iba por los derechos de las mujeres, mejor dicho. Me gusta más hablar de eso, ya voy a hablar yo de ese tema en otra charla más adelante. Pero hoy tenemos entonces Y de a Roca Karina. también hablamos, ¿sale? ¿Cómo? Y de Roca también hablamos, De Roca también hablamos. Bueno, ese me había olvidado. A veces ¿viste? con tantas charlas, este, me había olvidado completamente. Pero bueno, presentamos entonces a Karina Mariani, que es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, especializada en comunicación política y en campañas políticas, directora de la editorial de faroargentino.com, columnista del diario La Prensa y en el diario La Derecha Diario. Es autora teatral y de cuentos infantiles y gestora y productora cultural. Y hoy tenemos la suerte de que haya aceptado venir a presentarnos su último libro, que se llama Las guerras que perdiste mientras dormías, ¿no? Pero que la bajada es la que nos va a dar la indicación, o el subtítulo, cómo la ideología woke invadió tu mundo sin disparar un solo tiro, ¿no? Esto es interesante y estamos este, penetrados consciente o inconscientemente, por esta ideología woke. Entonces, como hacemos ya por tradición, los primeros minutos, Karina va a presentar el tema así en general. Yo eventualmente le haré preguntas o conversaremos. Y ya cuando vaya media hora, 40 minutos, ahí vamos a abrirla para que haya los que tienen preguntas o inquietudes. En ese momento ahí hay un chat que dice preguntas y respuestas. Ustedes escriben y en la medida de lo posible, en todo sentido, vamos a ir contestando la gran mayoría, sobre todo Karina, ¿no? Que es la que domina este tema. Así que, bueno, ya hecha la introducción, Karina, muchas gracias nuevamente por venir. Estábamos comentando en ni se me ocurrió prender el aire acondicionado, yo ya estoy transpirando. En este miércoles 19 de marzo con más de 30 grados de calor, pero bueno, ya estamos con las puertas abiertas, así que si hay mucho ruido externo, cierro y prendemos el aire. Gracias nuevamente por venir y adelante, te escuchamos todos. Bueno, gracias por invitarme, primero que nada. Em, lo que se me ocurrió para presentar el libro es hacer un recorrido por la línea argumentativa del libro, así que voy a ir rápidamente recorriendo un poquito el esqueleto, si te parece bien, como para explicar qué es lo que quise decir, qué es lo que quise contar aquí. Perfecto. Eh, ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno. Largo por las generales, desde comienzos de este siglo hay una ideología muy fundamentalista que colonizó, como bien decías, nuestra cultura. Quienes la predican criminalizan a aquellos que no lo hacen. Em, la idea de lo woke, que tanto se puso de moda, que viene del inglés estar despierto, define esta corriente de ideas como la que considera que la cultura occidental es inherentemente injusta y necesita, por ende, una deconstrucción radical de todos sus cimientos porque esos cimientos son los que reproducen las injusticias estructurales. Esta reestructuración, Ale, no es ni más ni menos que la vieja ingeniería social de todos los totalitarismos de toda la vida. Pero la particularidad de esta doctrina es que repudia explícitamente
a todo aquel que no acepta el principio según el cual la sociedad completa se divide entre opresores y oprimidos. Las opresiones se determinan a partir de, ustedes lo deben haber escuchado mucho, identidades, de identidades colectivas, de colectivos. Pueden estar basadas en el color de la piel, en el sexo, en una etnia, lo que ustedes quieran. Lo woke rompe de cuajo con el concepto, con la noción de individuo para transformarlo en una pieza del engranaje de algún tipo de grupo identitario. Entonces, siempre hablando en nombre de los oprimidos, van a enfrentar a las personas en función de esas identidades, que puede ser, insisto, políticas, sexuales, étnicas, lo que quieras. Pero siempre pensar que esas características van a determinar al individuo, más allá de la historia de la persona, de su voluntad, de sus logros, de sus fracasos, de lo que fuera. Es un determinismo identitario fundamental que se convierte en el centro de nuestra vida cultural y política. ¿Qué pasa? La instrumentalización de esos enfrentamientos identitarios se logra a través de un concepto que seguramente habrás escuchado, que es la interseccionalidad, que es una herramienta que superpone capas de discriminación, de opresión, donde las personas obtienen un lugar en la jerarquía de los oprimidos, de los sufrientes, de las víctimas. ¿Cuál es la pregunta que me hago y que me parece que, digamos, y la razón por la cual subyace eso que hablabas en el título? Que es cómo pasó que el wokismo se infiltró tan rápidamente en nuestra vida. Bueno, considero que las similitudes conceptuales entre los principios progresistas del siglo XX y el wokismo del siglo XXI son la clave. La vieja visión que alumbró las ideas que requerían ingeniería social, que requerían la discriminación positiva, fueron hegemónicos hace unas décadas, y esa hegemonía progresista de fin del siglo pasado incubó al wokismo. Impidió que se generaran anticuerpos al comienzo de todo esto, y además produjo, yo creo, diagnósticos cerrados sobre lo que estaba pasando. Entonces, cuando la ideología woke enloqueció, cuando empezamos todos a hablar de wokismo, ya muchas de las batallas se habían perdido. Está muy de moda, Ale, vos lo sabés, hablar de guerras culturales para explicar distintas maneras de cómo las personas piensan que se debe ordenar una sociedad. Lo cierto es que quienes sostienen la ideología woke rechazan el conjunto de nuestra sociedad, porque consideran que se compone de una serie de grupos, de colectivos segregados estancos, y que los segregados, los oprimidos, experimentan dentro de esta sociedad un clima irrespirable, imposible de soportar, que está basado en ofensas ancestrales. Y esto es importante, estas ofensas no las cometieron los individuos, las cometieron los grupos, ¿tá? Los colectivos. El combustible del wokismo es una venganza eterna y sin ninguna redención contra esas ofensas ancestrales cometidas por grupos a los que se van ubicando a las personas, a los individuos. Esta ideología, como bien decías, Alejandro, expandió sus dominios a muchas áreas, es un pulpo de muchos, muchos brazos, y lo podemos reconocer en el ecologismo, indigenismo, anticapitalismo, anticolonialismo, reparación histórica, especismo, son infinitos. Pero considero que el descomunal crecimiento del identitarismo sexual es donde consiguió mayores éxitos. Porque ese identitarismo sostiene, que ustedes lo habrán escuchado, que la idea de hombre-mujer es un binario falso, un constructo, que replica la opresión estructural de la que estábamos hablando. A esa visión se la conoce como perspectiva de género, la habrán escuchado. El género, permitime acá una digresión. El género vendría a ser como la dimensión espiritual, si querés, del sexo. Es una identidad que las personas poseen más allá de la biología y que es moldeable, que es elegible, que es intercambiable. Entonces, la perspectiva de género, ¿qué va a hacer acá? Va a asumir que las cuestiones de la sexualidad están vinculadas no solo a una opresión, sino que interseccionalmente se combinan con otros ítems woke.
como la alarma climática, como las demandas anticolonialistas o como cualquiera de los que quieran combinar. La importancia superlativa que tiene la perspectiva de género y el identitarismo sexual en la conquista woke hace que se erija como el cimiento sobre el que se edifica el poder del wokismo. Sin embargo, yo creo que es lo que más rápidamente entró en contradicción consigo mismo y es por eso que al desarrollar mi primer libro sobre wokismo, me voy a basar específicamente en desglosar este identitarismo, porque creo que es la base. Antes del reinado Ahí se wokismo, ve claramente esto de, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Este ejemplo de con este delirio, resulta que los hombres que están en la cárcel se autoperciben mujer, pasan al pabellón de las mujeres y violan a las mujeres. sí, tenés casos muy aberrantes y muy ejemplificadores como hombres que se pueden percibir de otra edad y entonces dicen que no cometieron actos, delitos que son propios de adultos. Ahora, si querés, hablamos de lo que llamo el terrorismo de la autopercepción, porque efectivamente así funciona. Pero quería decirte, antes del wokismo, la identidad sexual, en el amplio espectro del análisis ideológico político, siempre estuvo atado a las reglas de la biología. ¿Esto qué significa? Había quienes pensaban que el sexo determinaba roles sociales, quienes estaban más relacionados, si querés, con posturas más conservadoras. Y había quienes pensaban que esos roles eran estereotipos y que el sexo no determinaba los roles. ¿Tá? Vale decir que tanto a izquierda como a derecha todos pensaban que el sexo era una realidad, pero que podía o no considerarse determinante de las personas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que imprime el wokismo? Que la dimensión biológica pasó a tener un lugar marginal, molesto y cuando no ofensivo. Entonces, bajo la lógica woke, el individuo no solo elige cómo desea percibirse, sino que también elige cómo desea que el resto de la sociedad lo perciba. Entonces, impone su autopercepción al resto de la sociedad. Para que tengas una idea de lo que llamamos la contradicción, que creo que entra en efervescencia en los últimos años, si todos nosotros vamos a imponer al resto de nosotros nuestra autopercepción, no hay ningún parámetro de realidad posible ni de convivencia posible. ¿Se entiende? Si la biología es un constructo, cualquier cosa puede serlo. En consecuencia, la perspectiva de género va a rechazar la categoría de verdad, pero ese rechazo a la vez se va a volver ley inalterable y universal. Para quienes adoptan esta ideología, la autopercepción tiene la capacidad de fabricar realidad. Y esta es una clave, si podemos fabricar una realidad sexual, también podemos fabricar sus normas y su ética. Acá viene algo que desarrollo bastante en el libro, que es lo que vos me preguntabas, que es la industria del auténtico yo, lo habrás escuchado, el terrorismo de la autopercepción. Bueno, a ver, trato de pasar bastante rápido por esto y cualquier cosa me preguntas. El fenómeno de la asignación arbitraria de identidad, que es esto que llamamos la autopercepción, es una política transversal en el Occidente libre, en todos los países. Estamos familiarizados, y vos bien lo dijiste, con la autopercepción de género, si querés, pero poco a poco se fueron sumando casos increíbles como la transracialidad, la transespecie, la transedad. Una vez que podés fabricar realidad, ya el cielo es el límite. Todas estas autopercepciones tienen una característica que vas a reconocer fácilmente, que es, exigen derechos especiales, demandan la asistencia del Estado para la transición, exoneran de deberes a los miembros del grupo por considerarlos oprimidos. Piden cupos, piden privilegios, piden subsidios, oficinas especiales, piden leyes que imponen la desigualdad ante la ley, que es algo también recurrente en el Occidente libre. Y cuando no funciona todo esto, exigen coerción. Incluyen esta coerción, el hecho de que el mundo acepte sin chistar un sinnúmero de situaciones fantasiosas, que en general son contradictorias. Esta pérdida de la cordura impuesta desde el poder es lo que vicia la convivencia,
porque se vuelve arbitraria y además se vuelve tenés un enorme grado de incertidumbre. Vos no podés saber qué es lo que percibe cada uno y cuál es el constructo de realidad que se genera cada uno y que el Estado te obliga a reconocer. A eso llamo terrorismo identitario. Acá viene otro aspecto del libro. Vos interrumpís, porque si no yo hablo como un Sí, loro sí. todo el tiempo. No, no, pues se me ocurría decir, bueno, yo me autopercibo que no tengo patrimonio y entonces voy a la AFIP y le digo, no me cobren impuestos porque yo no tengo bienes personales, no tengo departamento, no tengo nada. O sea, ese caso no lo escuché, pero podría aparecer y... Sí, podrías percibirte Javier Milei, podrías percibirte Papa Francisco. Ahora, es interesante que vos lo señalaste ahí al pasar, me parece que es importante, que decir, que cada de estas nuevas percepciones requieren la ayuda económica del Estado, básicamente. O es me autopercibo negro y no sé qué cosa, me autopercibo mujer. Había el caso de uno que se cambió de Sergio a Sergia y a los 60 años empezó a cobrar jubilación 5 años antes porque era mujer y, y estas cosas que son muy delirantes, ¿no? Por eso te digo que esto llevado al extremo que vos quieras, eh, genera en principio una falta completa de posibilidad cívica, porque vos necesitas algún margen para reconocer los límites y las leyes. Si vos podés cambiar la realidad a tu gusto cuando quieras, bueno, entonces en adelante podés cambiar cualquier cosa y nadie se atiene a nada. La pregunta, Esto que, te quería hacer sí, una pregunta con respecto a, no sé si lo tenés eso presente, capaz que te tiro un ladrillo, pero si es, ¿dónde, con quién empieza esto, ¿no? Porque no sé si, o sea, es algo que surge espontáneamente o es algo que algún grupo de Illuminati, porque finalmente estos son los iluminados que dicen, bueno, el mundo, no, o sea, no reconocen, parece que desde 500 años de esta parte no reconocen ningún progreso, ningún avance, y que ellos son los que vienen a llamar la atención. Fíjense ustedes, estaban oprimidos, no se dieron cuenta, nosotros tenemos que venir a decírselo, pero eh, ¿se identifica un lugar o va surgiendo espontáneamente en distintos lugares, en distintos mira, momentos? Eh, suele decirse que esto surgió en con los estudios de género y los estudios sociales en las universidades, sobre todo en las universidades norteamericanas. También se señala el 68 como la semilla de todo esto. Yo tengo la impresión de que, como te decía antes, fueron los elementos de ingeniería social, como la acción afirmativa, como la redistribución y demás, lo que fueron generando este marco, este caldo de cultivo para que esta ruptura con conceptos como la responsabilidad, la realidad y otros aspectos que quedan de lado cuando vos te identificás un oprimido, este, mm, se fueran generando. Yo creo que cuando irrumpió el wokismo, por lo menos este marco teórico social ya estaba instalado. Entonces, la discriminación positiva que en algún momento, digamos, se confundió con la ayuda al infortunio, terminó siendo finalmente un marco teórico para que se impriman privilegios, cupos, leyes, que son distintas, todas las leyes de género que cambian, por ejemplo, el valor de un delito si lo comete una mujer o un hombre. O sea, tengo la impresión de que fue una curva que se aceleró enormemente en los últimos 10 años. Si querés sigo, te Sí, decía, sí, 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 sí. me parece que eso deriva en esta función hiper radicalizada de la autopercepción que nos lleva hacia una nueva ventanita que es la reasignación. La reasignación de género, el cambio identitario creado en un grupo
de industrias. Hay un marketing que avala esta narrativa del cuerpo equivocado, lo habrán escuchado. Sostiene que es posible afirmar la afirmación de género, que se puede afirmar una identidad, el verdadero yo oculto, con tratamientos que reasignan la identidad. Las prácticas alrededor de esto, ustedes lo saben, han destruido cuerpos y han destruido mentes. ¿Qué pasa? Estar cómodo con el propio cuerpo no es sencillo para nadie. Patologizar lo que hizo el wokismo, eso es perverso. Es muy difícil luchar contra la inseguridad y la angustia, sobre todo en las épocas formativas, que son la adolescencia. Bueno, es en la adolescencia donde se dan la mayor cantidad de tratamientos y procedimientos de afirmación de género. Los cuerpos masacrados por los procedimientos son una verdadera carnicería. En el libro expongo muchísimos ejemplos del tipo de procedimientos que se hacen aún en niños, desde los más cruentos hasta los comunes, los que se ofrecían en las oficinas, incluso de los gobiernos que no se dicen de izquierda. Todos estos procedimientos se han realizado y se están realizando a plena luz del día bajo la excusa de encontrar el auténtico yo. En el libro hablo de una serie de guerras. Voy de la guerra contra la inocencia, la guerra contra las mujeres, contra los varones y finalmente contra la familia. Respecto de la guerra contra la inocencia, hablo de la sociedad que ataca a su cría. Esto es inédito. Sos un historiador que yo admiro mucho y es muy difícil rastrear, Alejandro, en la historia de la humanidad, una sociedad no que vaya contra los niños, sino que vaya contra sus propios niños. Una civilización que ataque a su propia cría. La ciencia médica ha jugado en todo el mundo a lo largo del crecimiento del wokismo un papel deplorable en la sumisión al poder político, sobre todo en el siglo XXI. En el caso de la medicina de reasignación de sexo, se permitieron tratamientos aberrantes en niños. Ahora, ¿Qué perdón, una pasó? pregunta ahí, ¿no? Sí, Que me surge. Pues vos hablas, bueno, que somos, o que somos una sociedad o la única que hace esto. Ahora, más allá, o sea, porque una cosa es el impacto mediático que tienen estos personajes nefastos, y otra es cuántos son realmente. O sea, eh, digamos, porque claro, ellos se montan en el Estado, se metieron en en los estados, se metieron en las universidades, se metieron en la educación. el wokismo, Alejandro, es una religión de Estado, sin duda, ¿eh? Es una Ahora, pero religión de Estado. la pregunta es, pues puede ser una religión, bueno, es esto, una religión de iluminados, unos cuatro o cinco lunáticos que imponen esto y ahí hay un punto muy importante que decís vos, que te imponen una culpa o una autocensura para no verte manchado, etcétera. Yo muchas veces cuento que, no, no cuento, pero cuento ahora, ¿no? Que de repente, en estos días, yo voy a la clase, de repente hago un comentario, que yo después me vuelvo pensando si se habrá interpretado bien o si se habrá interpretado mal, porque de repente, eh, porque los chicos no tienen la culpa, ¿no? Si te viene un chico de 20 años a hacer un planteo así, si lo estuvieron bombardeando de salita de 3 hasta quinto año con esto, para el chico, el mundo es ese. Ahora, ¿es realmente que la civilización, el mundo, la mayoría está detrás de esto o estos pocos se hacen ver tanto que parecería que estamos todos ahí metidos en esto? Y si esa prédica, no, esto es, no creo que sea medible, pero esa prédica, finalmente, como también la sociedad tiene esta defensa, ¿no? Que es decir, bueno, mirá, yo voy a la escuela, me hablan de esto, voy. Finalmente, con el idioma inclusivo habrán cuatro personas, ¿viste? Que están todas en el mismo. O sea, lo quisieron meter, todo, hasta los propios pibes se lo tomaban a gracia esto. Los chicos, yo los veo cuando quieren hablar en broma, qué sé yo, hablan con la E o con la X o lo que sea. O sea, realmente. eh, ¿Ha penetrado tanto, decís vos, o se hacen ver y están en posiciones claves para censurarte? Bueno, una ideología no tiene que ser mayoritaria o popular para conseguir dominancia, solamente tiene que este,
presentarle un grupo de beneficios a una élite. El caso del lenguaje, tenés razón, y es cierto, lo hemos hablado muchas veces, no prende básicamente porque no se puede diseñar de arriba para abajo el lenguaje, porque no es económico, no es eficiente, no es instrumental y entonces no sirve. Pero el wokismo está en nuestras leyes, ¿está? El wokismo está en nuestra educación, está en las instituciones que generan simbolismo, que generan sentido. Entonces podemos pensar, bueno, está en retroceso, ponele en alguna cuestión política, porque los políticos han visto que la gente se hartó de todo esto y se van corriendo. Los políticos, ustedes saben cómo son, funcionan más o menos al calorcito. Pero en las instituciones, que son las que rigen nuestra sociedad, bien lo decías, en las instituciones educativas, que son las que moldean el cerebro de los niños, en las instituciones judiciales, que son las que nos obligan a comportarnos de una manera o de otra, bueno, en todas esas el wokismo está y está más que presente. Em, Te decía respecto del tema de la reasignación, por ejemplo, cuando se empezaron a ver los resultados y empezaron algunos gobiernos a ver que esto generaba mucho rechazo, empezaron a correrse. Pero ¿qué pasa? Eso fue cuando apareció todo, cuando el daño estaba hecho. Esto demuestra, Ale, que con una narrativa más o menos bien diseñada y un andamiaje institucional, se puede hacer cualquier cosa. Como el wokismo no reconoce ningún principio limitante, ha logrado imponer a los maestros, a los políticos, a los médicos, incluso a los padres, que no debían interponerse, por ejemplo, en la búsqueda del auténtico yo de los niños. Niños a los que todavía les estabas enseñando cómo usar una tijera para que no se dañen, a la vez le diste la posibilidad de decidir solos que estaban atrapados en un cuerpo equivocado y que necesitaban tratamientos o reorganización de parte del Estado para encontrar su auténtico yo. Pero son Hay los una mismos cosa que, digamos, son los mismos que ahí conversando, ¿no? Entre nosotros, cuando se habla de la baja de edad de imputabilidad a los delincuentes, ¿no? Dicen, no, es un chico, 14 años, no, es inimputable, no se lo puede tratar como mayor, etcétera. Ahora, a un chico de 10 años sí se le puede permitir que cambie el sexo porque se autopercibe, bueno, de género, no sé. Ya ahí a veces mezclo yo las cosas, sí, pero es aberrante, es ilógico, y el taladro que tienen los niños de muy pequeños con esta ideología, creo, creo que todavía no está suficientemente diagnosticado, que todavía no sabemos hasta dónde estas formas de cambiarle la cabeza a los chicos, de adoctrinarlos, hasta dónde se ha penetrado. Me parece interesante algo que tiene que ver, vos sabés muy bien, me gusta hablar mucho con Alejandro de historia. La historia de la humanidad también es la historia de su evolución tecnológica y social, pero se acelera, ¿verdad? También la rapidez con la que ocurren los cambios en la humanidad también son parte de la historia de la humanidad. En el año 2007, la Asociación Estadounidense de Psicología publicó un informe que detallaba los peligros que traía aparejada la hipersexualización de los niños. Los problemas eran cognitivos, de desarrollo emocional, trastornos gravísimos, hasta una depresión severa. 2007. ¿Qué significa esto? Que hasta hace muy pocos años, en todo el espectro ideológico, la sexualización de los niños era visto como una desnaturalización de la inocencia infantil. Ahora, mirá la velocidad a la que vamos, que poco más de una década después, la colonización woke hizo cambiar diametralmente esa perspectiva. Un corrimiento brutal de los límites. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Y es una pregunta para historiadores y es una pregunta para sociólogos y para politólogos también. ¿Qué pasó en esa época que la hipersexualización de los niños pasó de ser algo negativo a algo deseable? Eh, Les decía, la cultura woke tiene una obsesión con la sexualización de los niños y con imponerla muy rápidamente. Yo creo que esa imposición veloz es la que hizo saltar las alarmas en el último tiempo. Para explicarte más o menos
digamos, cómo analizo en el libro esto, quisiera hablar de algo que hemos hablado muchas veces vos y yo, que es la idea de los hijos como propiedad del Estado. Porque no es ni más ni menos que eso el wokismo respecto de ese atentado contra la inocencia. Yo creo que una de las lecciones que más duramente aprendimos en estos años es que no es necesario que un gobierno sea una dictadura para imponer ideas totalitarias. Eh, ¿Qué se necesita? Se necesita una sociedad dispuesta a creer que una institución es neutral e impoluta y entonces necesita disociar el Estado de la conducción política de políticos y burócratas. ¿Se entiende esto? Yo creo que no existiría wokismo sin el avance previo de la intromisión del poder en el ámbito privado. Sin que hubiera en el imaginario social la idea de que el Estado benefactor es un ánima bondadosa ajena al deseo político de quienes lo conducen. Cuando se entiende eso, se entiende por qué las directrices que mancillaron a la sociedad de las que venimos hablando provienen de los mismos políticos a los que vos y yo no les dejaríamos la llave del auto. Sin embargo, les entregas dócilmente el adoctrinamiento sexual y emocional de niños y les permitís inundar el sistema educativo con su contenido ideologizado, con marcos ideológicos escritos por estos burócratas que tienen nulo respeto por los valores de la libertad, nulo. Este es el caso de la famosa educación sexual integral y me meto en un tema que desarrollo bastante en el libro y en la historia de la educación sexual integral. La famosa ESI surge mayormente de orientaciones técnicas internacionales bajo la norma del positivismo sexual. Si se respetan a rajatabla estas normas, que son disposiciones de ONU, en la ESI vas a encontrar perspectiva de género, identidad sexual, autodeterminación, afirmación, y los padres que se opongan se convierten ante los ojos de quienes escriben estos marcos en enemigos de las disposiciones. La educación sexual integral ha emboscado a la educación sexual. Durante el COVID, que hablábamos hace un rato, que empezamos a hacer estas charlas este, vía virtual, muchos padres vieron en vivo y en directo los contenidos sexualizados que se le daban a sus chicos, a los más chiquititos. Este es un paradigma que está enfocado en un decálogo cívico y les voy a leer una disposición de la Organización Mundial de la Salud, sí. Tradicionalmente la educación sexual se ha centrado en los riesgos potenciales de la sexualidad, como el embarazo no deseado y la CTS. Este enfoque negativo a menudo asusta a los niños y jóvenes. Además, no responde a su necesidad de información y habilidades y en demasiados casos simplemente no tiene relevancia en sus vidas. ¿Vos te das cuenta cómo cambiaron la educación sexual, que era la prevención del embarazo no deseado y de las enfermedades de transmisión sexual, por una visión que les parece que es negativa? Está muy bien asustar a los niños y a los adultos respecto de las enfermedades de transmisión sexual, Tal y cual. además les parece que no es relevante y que no tiene importancia para sus vidas. Este es el enfoque que tiene, esta es la emboscada, esta es la traición a la educación sexual. No hay biología en la educación sexual, no hay mucha. Básicamente porque la biología contradice todos los postulados woke. Pero a cambio vas a tener un montón de contenidos que son parte de lo que venimos hablando desde que empezamos la charla. Eh, Decime. Vos, bueno, ahí igual ya vamos teniendo un montón de preguntas. Ahora ya en un par de minutos empezamos a ver cuáles son, pero em, tenés dos capítulos ahí, dos capítulos que hablan sobre cómo es, porque por lo general uno cuando piensa que se está hablando de este tema, se habla en contra del hombre blanco, heterosexual y que es el causante de todas las desgracias de la humanidad, ¿no? Y entonces, pues ahí sí hay un capítulo que habla de la guerra contra los hombres, pero me llama la atención este que habla sobre la guerra contra las mujeres. Eh, Porque en principio sería, no, somos todas sororas, somos todas hermanas, te creo hermana y no sé qué historia.
y la mujer no entra, o sea, la mujer sería vista como una víctima de todo este sistema perverso que no sé, que no sé si se remite solamente a la historia de Occidente o existe un wokismo chino, por decirlo de alguna manera, o un wokismo indio, porque la ignorancia nuestra de esas sociedades y cómo se manejan es terrible, pero yo no veo sean, que sean más condescendientes con los derechos de cada una de las personas que lo que ha sido Occidente con todos sus errores, con todos sus errores y horrores, porque acá no es que estamos diciendo, "Mira, Occidente es perfecto y el resto es una basura", este, sino que como yo siempre digo, la cuestión es ver la película, no la foto, y a lo largo de los años, m- más que menos, se ha progresado, se ha avanzado en derechos, se ha avanzado en un montón de cosas, ¿no? Y que obviamente hay millones de cosas por hacer. Lo que plantean esto es como que todo es horrible, que todo está mal y nosotros le vamos a dar una nueva vuelta. Pero entonces, ¿cómo es esto de las mujeres? ¿Cómo las mujeres se ven también interpeladas por el wokismo? ¿Y si existe el equivalente a esto, no sé, en Asia, India, China, o es un fenómeno más occidental de Europa y América? Yo creo que el wokismo es necesariamente un fenómeno occidental. No significa que algunos de sus postulados, sobre todo los más marketineros, no vayan prendiendo en algunas sociedades, yo creo que muy superficialmente. Cuando hablamos de occidental, estamos hablando, obviamente no todo Occidente es exactamente igual, ni se respetan en todo Occidente las libertades y los principios democráticos. Eh, pero sí es cierto que es en Occidente donde crecieron, en Occidente donde entran en contradicción. Hablaba de las mujeres. Las mujeres actualmente no tienen, ¿vos te acordás de lo que fue el boom del 8M, de las marchas y manifestaciones mundiales, escala global? Pocos años después, las mujeres no tienen derecho a sus espacios privados, no tienen derecho a los baños de mujeres, no tienen derecho a los deportes de mujeres. Curiosamente, es en el mundo woke donde las mujeres ya no pueden decir no. No estamos hablando de Afganistán, no hablamos de Mauritania, hablamos del Occidente libre. El apogeo en el apogeo de la ideología woke, vos te recordarás que había muchos espacios donde directamente no se podía definir qué cosa era una mujer. Entonces pasamos de la defensa de las mujeres absoluta, porque la mujer era algo que no se podía nombrar, que no se sabía qué era. Eso se logró a partir del feminismo radical. Es una consecuencia increíble y totalmente devastadora. No sé si ustedes se acordarán, hay espacios de salud donde se eliminó la palabra mujer y se la cambiaba por titulares de cuello uterino. Esos casos los voy contando en el libro. ¿Te acordás de la pieza teatral feminista Monólogos de la Vagina? Fue cancelado por ser discriminatorio. Toda esta arbitrariedad conceptual son giros de 180 grados que no dejaron nada para la mujer. La mujer pasó a ser una caricatura muy fácilmente fetichizable, un producto de consumo. Eh, Esto creo que tiene que ver con que se trata de quitar lo femenino de la condición humana, volviéndolo imitable, el sentirse mujer del ser mujer. Eso enloqueció mucho y en el libro hacemos un largo repaso de los fenómenos de esta característica en el deporte, en la salud, en la cultura, en la política. Después sí me dedico a la guerra contra los hombres, que es quizás más conocida en todo esto, que tiene que ver con el ataque a la condición masculina. Hay una estigmatización que viene de largo, cotidiana, porque se supone que el varón, como sujeto histórico, posee la masculinidad tóxica. Lo habrán escuchado muchas veces. Esa masculinidad los vuelve a todos potencialmente predadores violentos. La masculinidad tóxica, como bien dijiste, opera en el varón blanco heterosexual judío cristiano. Punto. Pero esto es contradictorio, es ridículo, pero es muy poderoso.
es muy poderoso, porque sostiene que los varones están, digamos, a tiro de cometer una violación o de ser violento o de hacer una microagresión que también lo equipara a cualquier acción brutal que se podría haber hecho. Esto tiene enormes repercusiones sobre nuestro sistema legal, que es totalmente distinto para los varones y para las mujeres. Eso es lo que hizo que la famosa Sergia se pase de varón a mujer, Sí. aprovechando la coartada de la autopercepción. Esto también es grave porque la idea de que la masculinidad debe ser reprimida y reeducada no funciona, pero genera marcos punitivos de la condición masculina y en ese ámbito se está educando a los niños mientras, o sea, a los niños y a las niñas, a las mujeres y a los varones se los está atacando por distintos lugares, pero todo eso desnaturaliza un montón de cosas y con esto llegamos a, digamos, a la conclusión de esto que es la guerra contra la familia. Me Es interesa, como un sistema, o sea, como que todo se volvió relativo, no hay, y solamente lo que dicen estos popes es lo que es según lo interpretan en el momento que les toca interpretarlo, porque no está escrito, porque ellos, claro, no pueden escribir nada porque es todo tan porque todo subjetivo. cambia cada 2 minutos, Claro. aparte lo tienen que adecuar. Sí, bueno, no sé si querés redondear y vayamos a ver ahí preguntas de distintas personas que han hecho sus comentarios o preguntas para ver si algunas podemos contestar. Trato rapidito de explicar cómo llego a la guerra contra la familia, que lo desarrollo, digamos, a través de todas estas batallas, y Mientras que voy a tiene que compartir ver, la portada del libro, así ya ah, la está. puedo. Bueno, hablo de cuestiones objetivas y de datos respecto de por qué la cría humana necesita de este núcleo de socialización al que llamamos familia. Vos sabés que los humanos tardamos mucho más que cualquier otra especie en ser independientes. Mucho tiempo necesitamos atención y cuidado para poder sobrevivir. La familia es una condición necesaria para la supervivencia de la especie. ¿Qué pasa? En esta estructura relacional al que llamamos familia, hay preguntas trascendentales como el quién soy, porque la familia es la comunidad primaria. Obviamente que estamos hablando de esto de los albores de nuestra especie. Actualmente muchos humanos adultos pueden preguntarse quién soy sin necesidad de tener hijos ni de cuidar, relacionarse con niños nunca en su vida. Pero para hacerse una pregunta trascendental, para que estén vivos, alguien antes debió responderse quién soy en función de ellos. Entonces, para el wokismo, la familia es un botín de guerra, porque es el marco que genera la normatividad alrededor de la cual se genera la socialización, que es la que están criticando por injusta. No sé si querés pasar a algunas preguntas, Ahí vos ves las pero preguntas, donde no, dice, no estoy viendo quienes levantan la mano, pero no estoy viendo las no, preguntas. donde dice preguntas y respuestas, ahí abajo. Espérate. Si no, preguntame vos, Ale, porque no Ah, las veo acá. acá, bueno, Déjame Silvano. verte la cara, porque estoy viendo ¿Me ves ahí o no? Sí. ¿no? Pero igual lo Veo el importante es ver libro. la tapa del libro para que lo pueden comprar en Amazon, ¿no? En Amazon Sí, sí, por favor. se encuentra en Amazon el libro. En papel y en digital. Bien. Bueno, Silvano pregunta, ¿puede ser? Bueno, no, esta es la pregunta de Silvano, se la contesto a Silvano. ¿Puede ser que estén deshabilitados la cámara y el sonido, el micrófono para los participantes? Sí, efectivamente, Silvano, porque a veces esto se pone medio caótico y preferimos mantener el control de esta manera, ¿no? Digamos, por unos pocos a veces exaltados, tenemos que tomar estas precauciones. Eh, Pregunta Celina, ¿cómo pueden ser docentes de biología? O sea, porque hay algunas preguntas que vienen de hace un rato, ¿no? ¿Cómo puede ser que sean docentes de biología e ignoren la genética? No, no creo que la ignoren, lo que pasa es deliberadamente la están cambiando, ¿no? No es que la ignoran, ¿no? Digamos, es muy loco, Recordemos eso que pasa en se ha otros. planteado matemáticas feministas, o sea, y se ha Claro, sí, enseñado así. bueno, yo he visto que hay que Silov tiene no sé, la economía feminista y
exactamente. Mi Es, pregunta es, es, es- mi sí. pregunta es, ¿realmente creen eso o saben que armaron un negocio buenísimo y lo llevan adelante como buenos mercaderes de la pobreza? A nivel mundial, ¿no? Debe haber gente que está convencida de que esto es así, ¿no? De que un chico puede decir, bueno, yo quiero ser hombre siendo mujer y después, cuando tengo 20 años, quiero volver a ser mujer y igual ya tarde, nunca le explican eso, ¿no? Pero, Yo creo que esto lo entendés vos mejor que yo. En todas las ideologías tenés un grupo muy reducido de ganadores que tienen que ver con, no sé, con el acomodamiento dentro de los intersticios del Estado para sostener esta ideología, con industrias alrededor de esta ideología y demás. Y después tenés un montón de gente que ha sido criada en este mecanismo de pensamiento tan victimista que hace que nadie pueda superar por sí mismo y necesite el tutelaje de un colectivo. Esto ha sido particularmente grave con nuestros niños, porque, insisto, esto es un fenómeno de avanzado este siglo nuestro, y este siglo nuestro es muy jovencito. Y tenés un montón de gente que no gana ni pierde, que está absolutamente convencida, pero absolutamente convencida de lo que está diciendo. yo siempre digo esto, ¿no? Que es que cuando a vos eh, desde joven te enseñan algo, ya sea una religión, ya sea una historia, un lenguaje, unas normas de convivencia, y vos no tenés barreras de contención, porque te lo enseñan en tu casa, te lo enseñan en la escuela, es muy Y difícil que además, eso después, Alejandro, en este caso, el caso de Wok, además se que es una de las cosas que rompen con nuestros valores. Se criminaliza el pensamiento crítico. Y claro. eso no es Bueno, propio de las democracias liberales, porque vos podés estar educado en un lenguaje, obviamente, en una religión, obviamente, en una sociedad, obviamente, que tiene X valores, pero solamente es en el occidente libre donde vos tenés la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico y donde tenés garantizada la expresión. Entonces hay un grupo de pero libertades que es lo que hacen que nuestra sociedad sea más evolucionada y no hay que tener miedo de decirlo. En otras yo sociedades lo no que, tenés eso. El yo lo wokismo que va voy es que absolutamente contra esos parámetros. más allá de que vos puedas manifestarte, disentir, etcétera, pero cuando te lo meten tan de pequeño, para vos es así, viene dado, no tenés esa capacidad, aunque tengas la libertad, no tenés esa capacidad de cuestionar, de plantear, etcétera. Entonces ahí viene el punto. Ahora, Federico pregunta algo, eh, ahí no sé si si hay respuesta a esto, pero eh, A ver, viene como la conspiración, ¿no? Pues dice, pregunta, ¿no? Naciones como Rusia, con su servicio de inteligencia, ¿contribuyeron a difundir esto en países occidentales como Estados Unidos? ¿O podría ser una buena, no, yo no creo, vos sabés muy bien como que no creo conspiración en podría teorías ser buena? conspirativas. Ni siquiera, esto viene de muy largo, desde cuando estaba la Unión Soviética, sino de antes. Como para pensar, no, 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 no me parece. No, bueno, Yo mirá, acá te creo, voy y con... perdóname, Sí, hago una digresión de esto. Trato el tema de las teorías conspirativas en el libro. Yo creo que quienes atacan el occidente libre, el occidente del concepto liberal del respeto al individuo, es cierto que hay ataques, pero los ataques tienen que ver con el oportunismo de quienes odian el occidente libre como rémoras más que como pensadores eh, principales de esto. Creo que se meten dentro de los intersticios de nuestra decadencia, no que pueden generar nuestra decadencia. Yo no creo en las teorías conspirativas del ataque a Occidente. Los lineamientos del wokismo, vuelvo a insistir, venían dados desde antes. No tan enloquecidos, pero venían dados desde antes. Yo creo que no es, ¿cómo lo digo? Es nuestra respuesta a las amenazas lo que define el problema y no las amenazas en sí. ¿Se entiende? sí, pensaba yo rápido antes que quizá la amenaza de Occidente viene de adentro de Occidente y esto yo No tengo siempre duda. lo comento desde esta visión de la debilidad, entre comillas, del liberalismo, es que en principio permite a cualquiera decir cualquier cosa, porque esa es la esencia.
Y la democracia es esto, ¿viste? Te manifestás, te abrís, participás. En otros lugares no tiene lugar porque directamente te rompen la cabeza de un garrotazo o te queman los libros y ya no puedes decir nada. Eh, dentro de esa lógica es que, bueno, se permite. Pero yendo en esta dirección, interesante lo que pregunta Ildefonso también, todas me parecen interesantes a mí, que es sobre la reacción a este wokismo, ¿no? Por decir, ¿cuál es la reacción al wokismo y qué riesgo tiene que dicha reacción también se radicalice? Porque después te vienen, viste, eh, las reacciones radicales que, no sé, se me ocurre a mí a veces, puede ser, vos estás viendo, primero, vos estás viendo reacciones, estás viendo como que esto se va frenando, no sé, se me ocurren personajes Mira, parecidos y diferentes como Putin y Trump, en algún sentido, eh, parecidos, en yo otros no no creo, tanto. yo no creo que, que Putin sea una reacción al wokismo, toda vez que eh, cualquier dirigente que crea en la planificación centralizada, no solo de la economía, sino de la educación, de la educación cívica, y de la implementación de valores, y que además criminalice todo aquello que tiene que ver con el individuo, no es ajeno al wokismo, que no lo digan porque no conviene, o qué sé yo, o que tenga alguna reacción sobre algunos de los elementos del Claro, pulpo este que es el wokismo, claro. no significa que no suscriba, digamos, estas cuestiones. Claro, el Vuelvo a wokismo de insistir, el género wokismo, sería, el wokismo de género sí, sería un punto de ponele ataque. wokismo de Sí, género, pero recordemos, por ejemplo, que claro. cuestiones como el aborto se sostuvieron en la Unión Soviética y en Rusia mucho antes que en el resto de Occidente, ¿eh? Ojo. eh, bien. Bueno, entonces, ¿ves? No ves como un riesgo o como... No, no es que no veo riesgo. Toda acción provoca una reacción, no vamos a inventar nada. Y em, sí, yo veo que hay un montón de gente reaccionando a aspectos. Por eso tomé particularmente el identitarismo sexual, que me parece que es el más evidente, que es el que más generó el escándalo, si querés, en el ciudadano de a pie. Hay otros sobre los que no veo tanta reacción. El identitarismo que tiene que ver con el indigenismo o con el ecologismo o con la descolonización o demás, yo no veo que la gente tenga tan claro que reproduce los mismos patrones, ¿entendés? Sí, Y en ese sentido me parece que están como mucho más solapados y más ocultos. Hay reacciones, pero esas reacciones no van en torno, me parece a mí, a la búsqueda de romper el paradigma wokista, que es el paradigma de la destrucción del individuo para conformarlo como un engranaje identitario, o sea, salimos del engranaje, si querés, de clases para ir al engranaje identitario, pero siempre atacando a la libertad, y no veo que en todos los fenómenos de reacción al wokismo se entienda la raíz de esto como para atacarlo. Entonces tenés esas bandadas, ¿entendés? Que van de un lado al otro, sin entender la génesis de todo esto y el concepto de todo esto. Eso es por la razón por la cual a mucha gente le parece, no, Putin no es woke. Bueno, hermano, tiene su religión de Estado tan paralelo al wokismo como cualquier otra. bien. Bueno, pregunta, te voy a empezar a censurar, ¿no? Pregunta, respuesta corta, porque hay como 20 preguntas, todas, lamento, pero a todas no vamos a llegar. Pero pregunta a Martín si en el origen tiene algo que ver la teología de la liberación, si viste alguna conexión con eso No o lo nada. veo en este libro en particular, pero yo creo que todas las narrativas por eso decía, aquellos elementos del marco teórico del progresismo del siglo XX para mí son los que generan, los que incuban, si querés, al wokismo. Eh, Todas las narrativas alrededor de opresores y oprimidos, víctimas, y que ensalzan la pobreza y demás han nutrido al wokismo. Sí, creo que hay una conexión. Bien, bueno, Guillermo, él sabe cuál es la pregunta que hace, pero va en ese sentido, así que
lo pasamos, ¿no? Puede decir, bueno, dice así entre paréntesis, se van sumando a estas corrientes porque en algún aspecto le conviene, está hablando de distintos colectivos que ahí van. Seguro, seguro. Este, em, una de Celina que hizo varias, vamos a leer una. eh, Dice, ¿quién crees que, bueno, esta es compleja, corta la respuesta, porque ¿quién crees que va ganando en este combate y por qué no nos animamos a enfrentarlos? Es así que no nos animamos? Bueno, vos te animás, obviamente, porque no solamente hablas, sino que lo dejás por escrito. ¿Quién va ganando? Ellos por ahora, Por ahí, largamente ellos. Este, van ganando quienes han ganado estas guerras. La guerra contra las mujeres, contra los niños, contra los hombres, contra la estructura de la familia. Me interesa mucho decir que esto no es una defensa, que decirte, moral, es una defensa de eficiencia del desarrollo del individuo. Creo que hay muchos años de mucho machacar, de romper valores, de romper voluntades, de romper muchas cosas, y eso ha hecho que tengamos toda una estructura, todo un sistema, este, voy a decir esta palabra con perdón, hegemónico, que hace que desde el poder se sostenga esto. Sí hay una reacción, sí creo que hay mucha gente que está empezando a ir contra esto, insisto, desordenadamente, quizás sin entender las raíces y la naturaleza, pero bueno, es mejor que lo que teníamos hace 5 años, sin ningún lugar a dudas, ¿no? ahora, mira, y relacionado con esto que acaba de decir ahí, Alfonso pone otra pregunta que creo que es difícil de contestar, si se puede evaluar cuál sería el costo económico y social de todo esto, ¿no? Eh, Económico es la quiebra de Occidente, ojo, del wokismo en eh, general, y no estamos hablando específicamente, digamos, del tema del identitarismo sexual, es decrecimiento, crecimiento de los estados que es en detrimento de la riqueza, el costo de la censura, de la corrección política, de la cancelación, empobrece la cultura, empobrece la educación, empobrece la ciencia enormemente, genera estados de polarización enormes en todo el mundo. El costo es social y económico enorme, pero enorme. Preguntan si vas a estar en la feria del libro, ¿o está planeado eso? No. No, no porque Preguntan, edité por Amazon. Así que- solamente se consigue en Amazon, preguntan ahí, vuelven a preguntar. Sí, porque por ahora sí. Te Hay, en ponen, papel tarda en Argentina en llegar un poquito, en digital te llega en el momento. bueno, ponen tu nombre, el título y ahí aparece, les tira el link a Sí, Amazon, seguro. tira el link a Amazon, ahí están viendo, así que pueden reconocer Eh, la tapa la tapa, rápidamente, la tapa porque no soy negra. la única Karina Mariani del mundo, pero creo que vos les vas a mandar de todas maneras el link para... Después cuando subamos la grabación ahí, el encargado les va a mandar el link de dónde se puede comprar el libro, pero es fácil, ponen el nombre, el título y el Google se lo va a mandar. Bueno, a ver acá. Ahí había una pregunta que yo creo, interpreto que es parte de lo que yo creo en algún momento pregunté, ¿no? De Gabriel. A ver si te interpreto bien, Gabriel, pero dice, se supone que todas estas ideas tienen nombre y apellido, es decir, ¿hay alguien detrás de esto? ¿Hay alguien o una institución? Viste que se habla de Soros, se habla de esto, se habla Y, pero, o de Harvard o qué sé yo. solo viene a ser como una cosa Claro, omnipresente. es el punching Eh, de todo el mundo. ¿No? a ver, vuelvo a insistir, yo no digo que no haya gente que tiene estas ideas y que se nutre de estas ideas o porque le hacen bien o porque cree que son las correctas o porque se beneficia económicamente o porque son malditos, muejeje, así. No importa. Todo esto no es posible sin las condiciones propias de nuestra sociedad que permiten que esto ocurra. ¿Tá? No digo que no haya enemigos de Occidente. Digo que porque Occidente permite todas estas cosas es que cualquier enemigo puede entrar en un espacio en donde ya la pulsión vital no es la misma. Ataques contra nuestra civilización, guerras, hambrunas, lo que quiera ya aconteció. Pero vos tenías una sociedad con una pulsión vital que eso es este, lo que no está presente. Cuando digo, hay una sociedad que permite que ataquen a su cría, eso es lo raro.
Eso es lo que le permitió al wokismo, que es una ideología enloquecida y ridícula, crecer. ¿Tá? Ese es el factor. No estoy diciendo que no haya enemigos de Occidente, porque por supuesto los hay, porque la sociedad es así. Cualquier sociedad es así. Digo que porque el Occidente permitió que en el marco de su seno estas ideas que van contra su propia maravilla, porque el Occidente libre es una maravilla de tolerancia, es una maravilla de prosperidad. Si no fuéramos esta civilización la mejor del mundo, los flujos migratorios irían para otro lado, los flujos migratorios van hacia las sociedades donde se vive mejor. Por eso, los flujos migratorios tienen una sola dirección. Entonces, sí somos la sociedad más próspera, sí somos la sociedad más tolerante y sí somos la sociedad que nos está defendiendo. Bueno, yo creo que hemos dado una vuelta bien interesante. Quedan cosas por ver. He visto ya las preguntas, agradecimientos. eh, Algunas preguntas repite, pero he llegado a ver todas, ¿no? Eh, pero parte de la cuestión es, bueno, ahí está el material, ahí está el texto para profundizar. Además, Karina escribe mucho. Si usted googlea el nombre de ella y ve las columnas de la derecha diario o la prensa, En la derecha diario no estoy hace un ratito, sí estoy, me pueden leer en Voz Media, voz.usa, US, perdón, y en Gaceta, gaceta.es, y en OK Diario. O sea que me pueden encontrar ahí, las columnas ahí. Perdón, y paso un avisito. Si sí, se anotan en mi canal, en tanto de WhatsApp como de Telegram, ahí todas las semanas les llega todo. Hago podcast, tengo videos, hago entrevistas, tengo muchas entrevistas y videos hechos con vos, sale sobre también historia. Entonces, si se anotan en mi canal de WhatsApp, de Telegram o de WhatsApp, perdón, o de Telegram, ahí van a tener todo y reciben todo el material todo el tiempo. perfecto. Bueno, no vamos a abusar más de tu tiempo. Sé que te tenés que ir a la marcha de los jubilados, así que te dejamos. Sí, estoy juntando mis piedritas. Estás juntando las piedras. Te agradecemos nuevamente por ser la primera expositora del ciclo 2025 de, del Seminario Historia y Libertad. Nuestra próxima reunión es el miércoles 9 de abril, donde Sebastián Miranda nos va a hablar del Operativo Independencia. Se cumplieron 50 años de ese momento y va a hablar de otro de los regalitos que nos dejó el peronismo de la década del 70. Así que los espero a todos. Gracias por venir y en breve, en una semana o tal, el que quiera volver a ver la charla o tener más información, se mete ahí a la web del SEMA, en la parte del Seminario Historia y va a ver la degrabación de esta charla. Gracias, Yo les quiero Karina. agradecer, espera, te quiero agradecer a vos y a todos los que estuvieron y bueno, hubiera sido lindo contestar todas las preguntas, pero el tiempo es tirano. El Pero tiempo nada, es muchas gracias tirano. por interesarse en mi trabajo, es muy importante para mí. Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos la próxima. Bye.